Hay una intención del por qué le pido que se acerque a alguien. Muchas de las cosas que Dios ha planeado hacer en su propósito y en la forma en la que Él ha decidido manifestarse, tiene que ver con vidas que, aunque imperfectas, frágiles, muchas veces inconstantes, en Dios son una herramienta para Él darse a conocer. Creo, y muchas veces se lo pregunto: Señor, ¿por qué tienes que usar personas tan pequeñas que te pueden fallar, que muchas veces te dan la espalda, que creo que hablo por todos, en algunos momentos podríamos incluso, amados, tener un decaimiento espiritual desde el cual no querramos saber nada de Dios, pero aún así Él sigue viendo en nosotros un medio y un recurso por el cual otros le verán? Y yo pregunto, el Dios tan grande, tan santo, tan perfecto, tan sublime, que no hay nada humano que pueda representar la grandeza y la gloria de quien es Él, ¿por qué escoge gente de carne y hueso para que lo represente y lo manifieste? Una de las cosas que más me apasionan del Evangelio es que Dios te ha escogido, me ha escogido para manifestar la gracia que sana, restaura, levanta, edifica y nos da una nueva vida, simplemente para que otros sepan cuán generoso y cuán rico Dios es en su amor para con sus hijos. Mira el que está solo y dígale: tú manifiestas la generosidad y la riqueza de la gracia del corazón de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero expresar en esta noche. Eso no es cualquier cosa. Ahora, más allá de lo feos que seamos, de lo bajitos, lo altos, no sé, lo gorditos, lo flaquitos, no importa. Tú manifiestas algo único que Dios ha querido dar a conocer a través de quizás un vaso de barro y frágil. Pablo dijo: nosotros portamos la excelencia de una riqueza muy grande. Nuestro contenido es lo que marca la diferencia. No te enfoques tanto en tu condición humana, porque para Dios jamás esto ha sido una limitante, incluso para Él manifestar su grandeza. Dios manifiesta su grandeza en medio de la pequeñez del hombre, y eso me bendice. Ahora, que tú estés al lado de quien estás no es una coincidencia, y sépalo. Podemos tener diferencias, como en toda familia, discusiones. Podemos hacer cosas que nos hieran, nos dañen. Con el tiempo volvemos y nos perdonamos, pasamos por alto situaciones, circunstancias, porque al final Dios decidió que la iglesia, que sus hijos no solamente manifestaran quién es Él, sino facilitaran muchas de las cosas que en sus planes Él ha determinado hacer sobre esta tierra. Él lo puede hacer solo sí. Para mí tiene todas las razones justificables para no contar con nosotros, pero Él te ha incluido a ti y al que está a tu lado para manifestar quién es Él. Denle un aplauso, pero con todo su corazón. Esto me deja ver la importancia que tiene para Dios las relaciones. Esto me lleva a entender que la manera en la que nosotros nos relacionamos con el que está a nuestro lado, aunque no sea nuestra familia de sangre, es determinante, definitivo, y facilita muchas de las cosas que Dios ha querido hacer y hará en los últimos tiempos.
Y en este tiempo quiero que en la medida que compartamos, hoy voy a sembrar algo que probablemente el domingo voy a concretar y poder establecer de una manera clara en lo que pueda hacer para que usted entienda la importancia que tiene mantener relaciones saludables con nuestros hermanos, porque se manifiesta mucho en la forma en la que nosotros nos relacionamos. Se facilitan muchas cosas en ello. Lo más importante no es lo que Dios va a hacer de ti contigo, sino a través de ti hacia otros. Uno de los ejes fundamentales de la manera en la que Dios iba a obrar en la vida de Abraham tenía que ver con cumplir algo que Dios se había propuesto. Yo te voy a bendecir para que tú seas bendición. Diga conmigo, no hay nada de lo que Dios haga en mi vida que no sirva para edificar otra vida. Así es. Ese es un principio bíblico. Todo lo que Dios ha querido manifestar, revelar, e incluso en ese proceso único y personal que todos llevamos, sirve no solamente para que nosotros recibamos una impartición de Dios y seamos bendecidos. Dios está pensando en otros. Y tu quebranto puede ser el consuelo que otros necesitan. Y tu proceso te puede dar la sensibilidad para tener empatía con aquel que sufre. Y aunque tal vez muchos de los que estamos aquí no vivimos lo mismo, y cuando nos referimos a la vida de otros, tal vez decimos, wow, pero ¿por qué él no decide de esta forma, no reacciona de esta otra? Pero cuando tú has vivido lo mismo, tú dices, yo te entiendo. Y eso se convierte en un canal a través del cual Dios puede impartir y bendecir una vida. Por eso, cuando hay relaciones rotas, se pierde una conexión divina a través de la cual Dios obra. Dios no te trajo aquí para ser una oveja autosuficiente que se alimenta a sí misma y que engordada sale diciendo, yo ya recibí lo que vine a buscar, me voy feliz. Perdóname, ese no es el diseño de Dios con la iglesia. Por eso tú vas a ver al apóstol Pablo todo el tiempo queriéndole enseñar un principio básico a aquella iglesia primitiva: somos cuerpo. Hoy pensamos que ser iglesia o hacer iglesia tiene que ver con el formato de un culto. Y yo no estoy en contra de lo que hacemos. A veces no me cabe en mi cabeza el llegar a un espacio de intimidad con el Señor sin poder entrar en su presencia a través de la alabanza. Y todo lo que de manera tal vez, no sé, costumbrista muchas veces solemos hacer. Pero la iglesia es más que esto. Tú eres importante en medio de todo lo que Dios tiene en esta casa. Y lo que Dios va a hacer con esta casa va a trascender a algo más que 2 o 3 horas de culto un jueves y un domingo. Porque tú eres el altar. Tú eres el altar, iglesia. Y esto nos lleva a pensar de una manera muy seria cómo están nuestras relaciones. Yo no había escogido este mensaje y estaba expectante estos días preguntándole al Señor, ¿qué quieres para la casa? Y Dios me dio un título: la deuda que todos tenemos. Y usted se va a enterar de qué trata. Vamos juntos al libro de Mateo. Vamos a aprender algunos principios importantes y voy a tratar de construir poco a poco, en medio de lo que vamos a hablar, la intención y el deseo de Dios para con nosotros en estos días. Mateo capítulo 7. Dígame amén cuando lo encuentre. Y vamos a ir allí al versículo 12. Mateo. ¿Lo tiene allí? Capítulo 7, verso 12. Por eso
todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley ¿y qué? Y los profetas. En el contexto, Jesús está enseñando acerca de no juzgar. Yo creo que eso es algo que toda iglesia tenemos. Nos gusta hablar de otros, ¿o no? ¿O solo a mí? ¿Pasan solo en Colombia? Yo creo que nos pasa en todo lugar. Y a veces estamos tan pendientes de lo que otros dijeron, de cómo se comportan, de quizás, no sé, mirar a ver qué hacen y qué dejan de hacer. Y desde nuestra posición orgullosa estamos dando muchas veces un juicio, tratando de dar una explicación del por qué su vida está como está. Eso es lo que le sucedió a los amigos de Job. Y note al final del libro cómo Dios los exhorta y les hace ver que muchas veces nosotros somos ligeros. Los que nos creemos así muy espirituales decimos: ay, yo discierno y yo entiendo que tú estás viviendo aquello, porque para mí es que estás haciendo algo que no te toca. Wow, amados, muchas veces somos tan duros. Muchas veces somos tan ligeros para evaluar la vida de otros. No lo hacemos así con nosotros. Incluso frente a nuestras debilidades, si pidiéramos la misma misericordia por lo que vivimos, sufrimos y en lo que muchas veces caemos, como tal vez cuando nos paramos enfrente de las debilidades de nuestros hermanos, Dios tendría más oportunidad para restaurar que para condenar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces Jesús en contexto está diciendo: oye, mira, te doy un consejo. Dios no nos llamó a ver y juzgar los defectos de los demás, sino a reconocer los nuestros. Ese es el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Solo cuando yo soy consciente de mis errores y tomo una actitud humilde para corregirlos delante de Dios, tendré autoridad para ayudar a los demás. Dios está más interesado en que tú te veas a ti mismo, a que estés mirando los defectos y las minucias de otros. Dice la escritura, hay un principio aquí. Miremos el énfasis que Jesús le da aquí a este texto. Todo cuanto quieran les hagan, hagan ustedes con ellos. Ese es el énfasis. Todo cuanto quieran les hagan, hagan ustedes con ellos. La Biblia, lenguaje sencillo, habla este texto de una manera tan especial. Quiero leérselo. Dice: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. La Nueva Traducción Viviente de este texto habla de esta forma: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, de su carácter, de su forma de pensar, de su forma de actuar, de lo que Él es, todo lo que Dios nos permite entender, aún en cuanto a todo lo que Él ha hablado al cabo de tantos siglos, se resume, amados, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo, o se aplica en la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Lo importante no es saber mucho acerca de Dios, sino cómo eso define nuestras relaciones. Yo podría hablar mucho de parte de Dios, pero si lo que yo he oído y le comparto a otros de quién es Dios y lo que siente su corazón no afecta mis relaciones, nada de eso ha tenido realmente un efecto en mí. Esto es algo básico del mensaje del reino. Todo el que conoce a Dios
su relación con Dios se reflejará en la manera en la que se relacionan con los demás. En otras palabras, si se lo voy a cambiar, mis relaciones interpersonales evidencian cómo me relaciono con Dios. Y eso es aún más profundo. Es un termómetro para nosotros. Con preocupación yo veo desde el lugar que Dios nos ha permitido ocupar siendo pastores. No hablo solo de mi casa, hablo de todas las casas. ¿Cómo nos cuesta relacionarnos? Dios no va a venir aquí a decirte cuántas palabras sabes, sino cuánto de lo que yo te he revelado a través de la Escritura, de lo que yo soy, tú has permitido que eso trascienda a tus relaciones. ¿Cómo nos tratamos como esposos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a los compañeros de trabajo? ¿Cómo nos tratamos en medio de los que estamos aquí? ¿Usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Qué tremendo, ¿verdad? Esto me impacta. Ahora, Jesús nos lleva a reflexionar y yo quiero hacer 3 preguntas en esta noche. Si usted tiene en dónde anotar, por favor, anote. ¿Estoy tratando a otros como me gustaría me trataran ellos a mí? En mis actitudes, en mis palabras, en mis reacciones. Es como si Jesús dijera: ¿cómo te gusta a ti que te traten? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionarías frente a ciertas maneras? La segunda pregunta es: ¿cómo nos gustan que nos hablen, que nos miren, que nos corrijan y aún que consideren nuestras debilidades? La misericordia que pido a Dios por mis errores es la misma que doy a los demás cuando me fallan. Muy rápido, más lento, y si se duermen. Estoy tratando a otros como me gustaría me trataran a mí. ¿Cómo nos gusta que nos hablen, nos miren, nos corrijan y consideren nuestras debilidades? Y por último, la misma misericordia que pido a Dios por mis errores es la misma que doy a los demás cuando me fallan. Qué tremendo esto. Es algo básico y sencillo. Pero no por ser básico y sencillo Jesús lo desestima. Es más, es algo definitivo para muchas de las cosas que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Si hay relaciones saludables, hay toda una plataforma para que lo que Dios ha determinado hacer se pueda lograr. Dios está más interesado en que aprendas a relacionarte con tu hermano, que incluso tú sirvas a tu hermano. Y quiero sacar el servicio de ese concepto equivocado que la religión ha querido darle. Porque es más que hacer algo para Dios aquí. El servicio, según el concepto del cielo, se enfoca en edificar la vida de tu prójimo. Y en eso se mide. ¿Quieren un secreto que la Biblia revela en cuanto a cómo Dios hace crecer una iglesia? A través de la edificación mutua, a través de las relaciones. Cuando una iglesia sabe relacionarse, va a crecer, porque ese es el diseño de Dios. Dios hizo crecer a través de Jesús a 11 hombres, usando una relación de discipulado. ¿Se da cuenta lo importante que son las relaciones para Dios? Amén. Ahora,
Vamos a ampliar un poco este concepto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22 y dígame amén cuando lo encuentre. Mateo capítulo 22, vamos a leer el versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amén. Hay un escriba, uno de estos intérpretes de la ley, que le pregunta a Jesús: bueno, y dime tú, ¿cuál es el gran mandamiento? En otras palabras, ¿qué es lo más importante de la ley o de la Biblia? ¿Qué es lo que tiene más relevancia en todo lo que hemos aprendido, en todo lo que entendemos acerca de Dios? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, note esto, la conexión. El segundo es semejante a este. En otras palabras, mi relación con Dios, la forma en la que yo me acerco a Él, la manera en la que yo me doy a Él, la dinámica en la que se sostiene nuestra historia con Dios es igual de importante a cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Si esto no nos revela lo que para Dios significa las relaciones entre nosotros, déjame decirte que entonces no hemos entendido nada de lo que es la Escritura. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ni tan siquiera tu relación con Dios depende de que tú te congregues o de que tú diezmes o de que tú te formes ministerialmente en medio de un escenario como este. Un día Dios va a venir a tu vida. No digo que eso no sea importante. Yo quiero que mi casa sirva. Pero un día Dios va a venir y va a decir: yo te voy a evaluar a través de dos aspectos: tu relación conmigo y cómo te has relacionado con los demás. Si los años de tu caminar conmigo, en los cuales has conocido cómo yo me he manifestado, mi carácter, mi voz, mi voluntad sobre tu vida, de alguna manera no han hecho que tu relación con Dios crezca y vaya de menos a más, siéntete fracasado. De igual manera, si en medio de tantos años de conocer al Señor, nuestras relaciones interpersonales siguen siendo conflictivas, déjame decirte que la palabra no ha pasado por tu interior. Entonces, ¿entienden la dimensión de lo que estoy hablando? Wow, esto es algo poderoso. No sé cuántos de ustedes tienen calor, pero yo me estoy quemando aquí. Wow. Sí, wow, Señor, estamos en un sauna. Quiero decirle algo que me impactó en la medida que iba estudiando. Vamos a ver algo primero que creo que es definitivo, porque nadie que no aprende a relacionarse con Dios sabrá cómo relacionarse con su prójimo. Eso es un resultado. Miren que el texto dice: y él les contestó: amarás al Señor tu Dios. Y esto lo sabemos, lo repetimos todo el tiempo: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto abarca nuestras emociones, sentimientos, nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, nuestras fuerzas, todo lo que compone nuestro ser. Todos sabemos que en cuanto a nuestra relación con Dios, Dios demanda el todo. A Dios no le gusta que nos entreguemos de a poquitos, ni que nos reservemos un espacio y un área de nuestra vida. Si tú quieres
caminar en una relación profunda, consistente con Dios, incluye tu todo. Porque es así como Él le gusta relacionarse con nosotros. Pero note algo. Hay una Biblia que me gusta leerla de vez en cuando. Bueno, yo soy estudioso y a veces trato de mirar otras versiones, buscando entender un poquito más lo que nos está diciendo. Y hay una Biblia que dice: amarás al Eterno, tu único Dios. Yo no podré amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, si primero no entiendo quién es Él en mi vida. Porque lo que motiva que yo me entregue en mi todo es una respuesta cuando yo veo la revelación de quién es Él. Jamás podré entregarle todo mi corazón a Dios si primero Él no es Señor y dueño de mi vida. Jamás podré amar a Dios con toda mi mente, mis criterios, si su voluntad no se ha establecido primero en mi ser. Jamás podré amar a Dios con todos mis sentimientos si Él primero no es el único Dios aquí. Si tú compartes el lugar de Dios con otras cosas, que le das la misma importancia y has hecho de eso tu Dios en tu corazón, jamás le podrás amar con tus emociones y tus sentimientos, con tu voluntad y tu intelecto. Porque es importante aprender a relacionarnos con Dios y ver cómo eso trasciende a nuestras relaciones interpersonales. Es muy importante. El apóstol Pablo, hablando del amor, aplicando la forma en la que Dios ama, usa la relación matrimonial para ilustrar de alguna manera un poco lo que puede llegar a ser la forma en la que Dios te ama a ti y me ama a mí. El amor de Dios, cuando se da, siempre produce algo. Siempre. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio, se entregó. Está hablando de un amor que se entrega. Dice: para que todo aquel que en Él cree, que siempre produce algo. Dice en Efesios que Cristo amó a la iglesia y se la presentó a sí misma santa, sin mancha. Noten el efecto del amor de Cristo en la iglesia. Se evidencia algo siempre. Ahora, si yo no conozco cómo Dios me ama, ¿cómo aprenderé yo a amar a los demás? Si yo no entiendo la naturaleza y el carácter del amor de Dios, ¿cómo mi vida será un medio que va a edificar al que está a mi lado? Usted es un recurso en las manos de Dios para manifestar su amor. Eso somos nosotros. Por eso Juan, el apóstol, en la primera carta dice que el que no ama no conoce a Dios. Uno de los aspectos que más revela que nosotros estamos en una relación cercana con Dios es que amemos a los demás, pero que amemos como Él ama. Amén. Ahora, vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5. Vamos a entrar en materia y usted va a entender cosas muy lindas en esta noche. Mateo capítulo 5. Y va a ir al verso 43. ¿Lo tiene allí? Ustedes han oído, noten las palabras de Jesús, que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos,
y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo que los gentiles? Por tanto, y miren, aquí está la clave: sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Qué tremendo esta enseñanza. Sobre todo porque, por un lado, la forma correcta en la que nosotros manifestamos nuestro amor por aquellas personas que nos han hecho daño es empezar a orar por ellos. Si usted puede orar por alguien que le ha hecho daño, no para decir: Señor, si tú no lo iluminas, elimínalo; si tú no lo sacas de mi lado, yo no sé qué tengas que hacer. Para ellos sí somos buenos, incluso para declarar palabras y decir: Señor, vence a mi enemigo, sácalo de mi lado. Usted no sabe si aquel que le hizo daño es un instrumento útil en las manos de Dios para hacer de usted alguien que ame y perdone. Dice: si yo no me aguanto a mi marido. Usted no sabe si Dios puso a ese cabezón al lado para hacerla paciente a usted. ¿O no? Unos dicen: pastor, no se meta en esos terrenos, usted no sabe lo que está diciendo. El Señor dice cosas que me impactan. Él le da un matiz diferente a nuestras relaciones. Nuestro amor no puede estar condicionado solamente para aquellos que consideramos cercanos y merecedores de nuestro afecto. Porque nosotros hemos pensado que dar amor es exclusivo de aquellos que creemos lo merecen. Y Jesús rompe esa estructura y dice: no, perdóname. Yo necesito que aprendas a amar aún a los que te odian, te persiguen y tú consideras tus enemigos. ¿Se dan cuenta cuán importantes son las relaciones para el Señor? Amar a aquellos que nos hacen daño es la manifestación más sincera de un amor maduro, de un amor basado en el perdón, resultado de un proceso donde Dios nos lleva a morir a nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta amar a nuestros enemigos? No por lo que nos hicieron, sino porque no estamos dispuestos, amados, a abandonar nuestro derecho, a dejar de mirar nuestro dolor. No estamos dispuestos a pasar la afrenta, porque todo el tiempo estamos diciendo: Señor, hazme justicia. Señor, y mira esto, no aguanto más, Señor. Solo cuando perdonamos y permitimos que Dios trabaje en nuestro egoísmo, aprenderemos a amar como Dios ama. Mire el énfasis que Jesús le da a este tipo de amor. Para que ustedes, verso 45 dice: sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque es un asunto de naturaleza. Amar es más que un sentimiento, tiene que ver con un carácter que tú y tu Padre portan. Y si hay algo que evidencia y habla acerca de quién eres tú, no es que te pongas una Biblia debajo del brazo o asistas a APR en Murcia, sino que tú ames a los demás. Tú glorificas el corazón de tu Padre cada vez que tú amas, incluso cuando tienes que morir a ti mismo y olvidarte de cuánto te dolió. Solo allí manifiestas que eres hijo. Y esto a mí me impacta, amado. Mire, esto me ministra. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que todos juntos reconocemos cada vez que estamos adorando.
Señor, hemos visto tu fidelidad, tu generosidad, tu bondad, a pesar de lo que somos. ¿Cuántos de los que están aquí merecen por derecho la fidelidad de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos exigirle a través de nuestra adoración: Señor, cuídame, pastoréame, Señor, aquí estoy esperando que tú respondas mi oración? Todo eso lo recibimos por gracia, porque Dios es generoso y misericordioso. Hay algo impactante del corazón de Dios. El trato bondadoso que Él da no está condicionado a lo que usted y yo hacemos. Si Él no fuera bueno, nosotros no podríamos ni siquiera despertarnos un día y pararnos de nuestras camas. Dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sabe cuántas cosas logra el sol y la lluvia? Que de alguna manera en eso vemos el cuidado y el sustento de Dios. ¿Tú crees que Dios va a decir: porque hoy te portaste mal, entonces no te voy a dar provisión? Porque hoy me fallaste, entonces yo no voy a poner alimento en tu mesa. Nosotros somos buenos para hacer cosas como esas. Alguien le hace daño, alguien le falló y uno dice: por el momento no quiero hablar contigo. ¿Cuántos papás usan esa estrategia con sus hijos? Ahora sí se acordó que tiene papá, ¿no? Pues no. Y Dios no hace así. ¿Sabes que amar de esta manera es el llamado que Dios nos hace a aquellos? No solamente, como hablamos ahorita, tenemos una relación con Dios, sino aquellos que portamos su naturaleza. En ti está esa naturaleza. Mira al que está a su lado y dígale: en ti está esa naturaleza. Dígale: por favor, no condiciones el dar amor a otros por lo que otros te hacen. Amén. Dice: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Esto no está puesto aquí porque sí, y ahorita le voy a decir por qué. Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Cuando Jesús usa a estos dos tipos de personas como ejemplo en medio del principio que está enseñando, lo que quiere decir es lo siguiente: los que no conocen a Dios, que son los publicanos y los gentiles, los que no tienen una relación con Dios, basan sus relaciones solamente en la exclusividad de lo que reciben de otros, de los afectos y la cercanía que tienen con unos cuantos. Pero no así nosotros. Nosotros amamos aunque nos ofendan, aunque nos dañen, aunque nos odien, porque es parte implícita de nuestra naturaleza en Dios y de nuestra relación con Dios. Perdonar es más que un mandamiento. Es la naturaleza y el estilo de vida de los hijos de Dios. Y yo quiero que usted en esta noche entienda la necesidad de que tengamos relaciones saludables en esta casa. Amén. Vaya conmigo, Lucas. Vamos a seguir reforzando. Lucas capítulo 6. Verso 27 dice: pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Aquel que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Y miren el contraste, porque también los pecadores hacen lo mismo. Diga conmigo, está haciendo Jesús un contraste, está marcando una diferencia. ¿Qué nos diferencia de aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no les importa su voluntad, que en su corazón no tienen el deseo de querer agradarlo y entienden que no deben hacer nada que lo vaya a ofender? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿En dónde se nota que nosotros, si amamos a Dios, que queremos vivir conforme a su justicia, que nos interesa su voluntad? En la forma en la que nos relacionamos con los demás. ¿Cómo pasamos la ofensa? ¿Cómo olvidamos lo que otros nos hacen? ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que guardamos rencor igual que el mundo, que nos odiamos igual que el mundo, que respondemos mal por mal, que nos queremos vengar, que cuando alguien nos hace daño lo sacamos de nuestro afecto y nunca más queremos ni siquiera encontrárnoslo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien que nos ha hecho daño caminar por la calle y usted se cruza la acera y usted dice, yo no quiero ni verle? ¿Estaremos dispuestos a servirle a aquel que nos injuria, que nos calumnia? Pues déjeme decirle algo. En Lucas 23-24 hay algo que me impacta de nuestro Señor. Lucas 23-24. Incluso leámoslo desde el 20. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se le concediera su demanda. Y usted conoce esto que sucede. Los mismos que recibieron un milagro, los mismos que vieron la gracia manifiesta de Dios en Cristo Jesús, ahora gritaban en contra de él diciendo, ya no te queremos. Pilato dijo, no es justo, él es la víctima. En esta relación, en esta ecuación, él es la víctima. Yo lo hallo inocente. Si usted estuviera en los zapatos de Jesús, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera hecho? Jesús pudo librarse, pero ¿saben qué él hizo? Se sometió. Porque los mismos que lo injuriaban y lo condenaban, por ellos él estaba ahí para manifestar su gracia y su amor y su misericordia. ¿Sabe? Creo que no hay acto más honorable que aquel que Jesús hizo en la cruz. Cuando los soldados romanos se burlaban de él, jugando con sus ropas, y su mismo pueblo gritaba desde abajo diciendo, este que hizo tantos milagros, ¿por qué no hace uno y se baja a sí mismo de esta condición? Sálvate a ti mismo, decían. ¿Saben qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, aquel que nos ofende no sabe lo que hace? Yo te perdono.
no sabes lo que haces, yo te perdono. Si yo no entiendo la forma en la que mi Padre me ha amado, jamás podré amar a otros como Dios quiere que yo le ame. Dios no te trajo aquí para llenarte de conocimientos. Te trajo aquí para que tu relación con Él trascienda de una manera impactante, al punto que otros puedan decir: yo veo a tu Padre en la forma en la que tú reaccionas. Nuestro pastor dice que aun ni el diablo tenga algo malo que decir de nosotros. Que nuestros enemigos digan: le hicimos daño, pero en vez de recibir el pago que merecíamos, nos trató con amor, con misericordia y con gracia. Mi pregunta es: iglesia, piensa en esto. ¿Qué es lo que más va a mostrar la realidad del Dios del cual tú predicas a la vida de otros? ¿Tu predicación? ¿Tus palabras? No. Si tú tratas a los demás como Él te trató a ti. Y quiero terminar con Primera de Juan. Se lo mencioné al principio. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira el principio. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. No es un discurso evangelístico el que hará que otros conozcan la dimensión de la obra del amor de Dios a través de Cristo, sino cómo tú ames a los demás. Dios nos amó aun siendo sus enemigos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el tiempo en el que conquistaron a su esposa o a su esposo. Y lo digo así porque mi esposa me conquistó. Todos cuando estábamos de amores mostramos nuestra mejor versión, ¿verdad? Nadie quería mostrarse imperfecto. Sacábamos a relucir nuestras habilidades, todo lo que sabíamos. Y wow, incluso, amado, usted, aunque tuviera una única ropa linda, la planchaba, la perfumaba, la arreglaba. Ya después nos degenerábamos y eso no nos importaba cómo nos vieran. Yo le digo algo: ¿qué motivó que Dios te amara a ti? Si cuando Él manifestó su amor a tu vida, tú y yo éramos sus enemigos y no queríamos saber nada de Él. ¿Acaso su amor se condicionó a nuestra actitud? La mayoría de los que estamos aquí le menospreciamos. Amábamos más nuestro pecado. No nos importaba sus palabras. ¿Cuántas veces Dios no te llamó y te habló y tú dijiste: eso no me interesa? Lo más relevante para mi vida es lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, y esa es mi verdad. Y ahí Dios manifiesta su amor diciendo: ¿sabes qué? Aunque tú no puedes reaccionar y corresponder a mi llamado, yo envío a mi Hijo, porque es la única posibilidad de que tú recibas la medida de mi amor. ¿Por qué no aplicamos lo mismo a nuestro prójimo? Un día este mundo sabrá
que hay un Dios verdadero, y cuando lo vean bajar en las nubes y lo vean en su carácter y vean a los hijos de Dios, dirán: ah, ellos nos manifestaron quién es Él. Usted entendió lo que Dios quiso decirnos en esta noche. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar tomados de las manos. Hay cosas que Dios quiere hacer y seguirá haciendo en esta casa, pero las hará a través de relaciones saludables. Es tan importante esto para Dios que Él dice: antes de venir a mí a adorarme, si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda y arréglate con él. Que Dios pare la adoración que le da honor y glorifica la grandeza de lo que Él es porque en realidad para Dios es más importante que antes de que tú te presentes a Él, tú estés bien con tu hermano. Si no, la ofrenda no es completa. Dios quiere vernos así siempre, unidos, unidos. Sáquese de su cabeza ese concepto dañino que ha estancado a la iglesia. No idealice a su hermano. Su hermano es como usted, imperfecto, débil y va a fallar, porque somos seres humanos. Hay muchos que están fuera de la iglesia diciendo: yo amo a Dios, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Cómo usted va a amar al esposo y no va a amar a la esposa? No va a amar lo que Dios ama. Si Dios ama a la iglesia sabiendo su realidad, ¿por qué yo no le voy a amar también? ¿Me creo mejor que Dios? No. Necesito aprender a amar lo que Él ama. Padre, aquí estamos. Hoy nos has dado un mensaje que es necesario, porque es el anhelo y el deseo de tu corazón, que haya amor fraternal entre tus hijos. Hoy más que nunca necesitamos aprender a ser iglesia, a ser cuerpo, porque todo lo que tú has diseñado y te has propuesto en tu propósito a favor de la iglesia se dará si la iglesia está unida en sus relaciones. Tú nos escogiste en medio de nuestra condición humana para manifestar algo glorioso, y los que te conocen en la forma en la que se relacionan pueden dar testimonio de quién eres tú, Padre. Te pedimos perdón, porque como los que no te conocen también hemos actuado, odiándonos, tratándonos, pagando mal por mal. En nuestra boca no ha habido una palabra blanda, y aún hemos decidido dejar de ser generosos y amables cuando tú dices que hagamos lo contrario. No solo con los cercanos, con el próximo, con el prójimo, sino aún con aquellos que tal vez no son de nuestros afectos, porque aún ese necesita verte a ti a través de cómo nosotros le tratamos. Ayúdanos. Tú me diste un sueño y me mostraste esta casa en un autobús, juntos, yendo hacia una dirección, y yo veía, Señor, cómo habían conflictos los unos con los otros, pero yo veía, Señor, cómo tú restaurabas relaciones para que ellos pudieran avanzar. Hoy te digo de parte de Dios que hay una gloria que Dios quiere manifestar aquí, que va a depender de la manera en la que ustedes se relacionen.
y ustedes van a facilitar que esa gloria sea derramada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.